Carles, Paco, muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero, quiero disculpar a Adriana Maldonado, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, que tenía que estar aquí sentada, pero su estado de buena esperanza hace que ya no le sea posible en estos últimos días acudir, pero sí, tenía la voluntad de estar con nosotros, ¿no? Hoy estamos percibiendo que al final cada uno de nosotros somos una mirada, un punto de vista que va generando una percepción dentro de nuestro cerebro y a partir de esa percepción generamos una hipótesis de la realidad. Y la gracia de esta fundación es ser capaces de tomar todas esas hipótesis de la realidad para construir una hipótesis unificada que probablemente se parece mucho más a ese concepto de realidad con mayúsculas que cada uno percibimos de una manera. Y en este sentido, Paco, tu hipótesis de la realidad con tu conocimiento y experiencia nos parece absolutamente enriquecedora para poder construir entre todos esa hipótesis final. Tu experiencia universitaria, tu experiencia ejecutiva en gobiernos autonómicos, tu experiencia parlamentaria, reúne un conjunto de condiciones muy importantes para que yo te asalte y sin ningún tipo de contemplación te lance preguntas incómodas para un político. El objetivo de mis preguntas es que sean incómodas para un político. Y yo sé que con tu cintura, además de contestarme, vas a conseguir que no te sean incómodas. Pero la primera pregunta va un poco a la base de quiénes somos. Industria extractiva. ¿Por qué cuando se habla en España de industria, de política industrial, la industria extractiva no está nunca en la ecuación? Bueno, voy a empezar como se puede esperar de mi intervención, no respondiendo a la pregunta. Lógicamente, si no, faltarían las expectativas y esto no sería procedente, ¿no? Con lo cual, lo primero que quería decir es agradecer a la Fundación Minería y Vida la invitación, pero fundamentalmente la generación de este tipo de debates y de diálogo, que lo que permiten es compartir no solo experiencias, sino también compartir visiones y, por lo tanto, hablar de un futuro que es enormemente relevante, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y muy fundamentalmente de los territorios, porque hoy se ha hablado aquí de territorio, ¿no? Y bueno, yo desde esa perspectiva, la primera reflexión, intentando responder a tu pregunta, yo lo dejaría con que Europa está despertando de su sueño. Llevamos mucho tiempo dormidos en muchos ámbitos, dejando que otros actores fueran desarrollando sus políticas y sus iniciativas, hasta que nos hemos dado cuenta que estábamos quedándonos fuera del tablero de juego y tenemos que reaccionar. Ahí es cuando aparece fundamentalmente Draghi con el informe de competitividad industrial, pero no solo en el ámbito de la competitividad industrial. Esta mañana me comentaban que estuvo aquí Nemesio Fernández de Cuesta hablando de geopolítica y, por ejemplo, Europa se ha tenido que despertar de ese sueño donde parecía que no tenía que jugar ni un papel en el ámbito de la defensa. Y se ve que efectivamente tenemos que reaccionar. Pues bien, cuando hablamos de industria y cuando hablamos del binomio industria-energía, que creo que es el adecuado en este foro, Europa también parece que se está despertando de su sueño. Y claramente se ha visto que tenía que intentar actuar porque todo el proceso de descarbonización y el proceso de electrificación, complementarios, por cierto, y si me permite me voy un poquito antes para provocar al entrevistador, la lucha contra el cambio climático,
hay que abordarla, lógicamente, intentando buscar el equilibrio entre la actividad económica y la protección y la defensa del medio ambiente. Y en ese contexto, Europa se despierta y ve que efectivamente en el ámbito de las materias primas críticas y en el ámbito de las tecnologías net zero tenía que reaccionar y pone encima de la mesa dos iniciativas como ha sido la ley net zero y el reglamento de materias primas críticas, precisamente como un elemento y un hito que realmente llama a la acción y llama a que los Estados miembros de la Unión Europea pues tienen que despertar de ese sueño y, por lo tanto, tener una política activa en ese debate entre actividad económica y medio ambiente y, sobre todo, en ese debate de cómo abordar el proceso de descarbonización. Y no hay descarbonización posible sin materias primas críticas. Magnífico, no me has contestado la pregunta. La primera, bien. Vamos a intentarlo de nuevo. Claro, minería, política. La política tiene mucho de imagen y de comunicación. A todos los políticos os gusta haceros fotos en fábricas, centros tecnológicos, lugares pues, donde una bata blanca es el uniforme. Pero cuesta muchísimo, salvo honrosas excepciones, como Guillermo, que le encanta ir a las industrias, cuesta muchísimo que los políticos, da igual del partido que sea, os hagáis una foto en una mina, sacando pecho de un proyecto de aprovechamiento de un recurso propio y existente. Tan mala imagen tiene para los expertos en imagen y comunicación del mundo político la minería, que somos incapaces de atraeros a que sea en positivo esa imagen vuestra. Bueno, efectivamente, eso nos lleva al debate de la comunicación, que Javier Valenzuela lo ha expresado y lo ha resumido muy bien. Y efectivamente, desde el punto de vista del impacto económico y de cualquier tipo de proyecto, podríamos hablar de proyectos de minería, de otros proyectos industriales, pues lógicamente la visibilidad y sobre todo el compartir con la ciudadanía las diferentes iniciativas desde el punto de vista político e industrial, pues es muy relevante, ¿no? Y ahí es donde hay que situar pues, la situación que tiene en estos momentos la minería, que seguramente requiere de mayor pedagogía, pero junto con la pedagogía creo que requiere mayor diálogo, mayor consenso y, sobre todo, la actuación compartida de todos los actores. Esto no es un tema de políticos. Esto es un tema de industria, es un tema de trabajadores, es un tema de impacto en el territorio y, por lo tanto, es un tema de empleo y es un tema de reto demográfico. Y eso nos tiene que llevar a cómo podemos actuar de forma colectiva con esta visión compartida. Si tenemos una visión compartida de que realmente la minería juega un papel fundamental en el contexto económico actual y que juega un papel fundamental en el ámbito de la autonomía estratégica de la Unión Europea y en el ámbito del proceso de descarbonización y de electrificación de nuestra economía y de todo lo que es la transición energética y la transición digital, sigamos a ese punto, seguramente visitar una mina se debería ver con la misma normalidad que cualquier centro tecnológico o cualquier proceso industrial. Claro, acabas de decir, acabas de mencionar tres conceptos muy, muy importantes. La formación, la pedagogía. Una de las funciones, así lo entiendo yo, importantes de las personas que ocupan cargos políticos es
desarrollar pedagogía y formación hacia la sociedad, explicar por qué se hacen las cosas de una determinada manera y defenderlo. Tenemos una sensación, igual hacemos algo mal en la minería española, en la industria extractiva, porque cada vez que hay cualquier conato de movilización social, siempre desde el ámbito político se nos pide a las empresas que carguemos con la responsabilidad de la comunicación y la defensa de los proyectos que por supuesto han sido aprobados o están siendo aprobados por la administración pública porque cumplen, no solo cumplen la ley, sino que incluso van más allá de la ley. Sentimos que desde los cargos políticos se evita posicionarse públicamente en favor de proyectos de la industria extractiva. ¿Qué estamos haciendo mal o qué riesgo percibís desde el mundo político para tomar esta actitud? Bueno, vuelvo a la contestación anterior, que es el trabajar conjuntamente todos los actores que formamos parte del ecosistema. Los políticos no son los portavoces de las empresas, ni deben de actuar en ese ámbito. Los políticos tienen que tomar decisiones cuando están en el ámbito ejecutivo y esas decisiones, lógicamente, tienen que responder pues, a un posicionamiento desde el punto de vista de su visión sobre cómo impulsar un determinado sector. Y a partir de ahí, lógicamente, cada uno de los actores de la cadena tiene que jugar un papel. Y el del ejecutivo pues es en un proyecto minero pues proceder a su tramitación y por lo tanto todo el análisis que tiene que llevar para que pueda obtener el permitting y que ese proyecto se pueda llevar a cabo y trasladar todas las garantías al ciudadano de que realmente la administración está jugando un papel desde el punto de vista de la autorización del proyecto absolutamente riguroso, respondiendo al cumplimiento de todas las normativas desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista territorial. Ese es el papel que tiene el Ejecutivo y a partir de ahí, como digo, hay otros actores que de una forma compartida pues tienen que jugar ese papel, ¿no? Los políticos sí se pronuncian públicamente. Les puedo asegurar que eso es así. En el ámbito parlamentario, cada vez que hay un proyecto, de forma recurrente lo hacemos, que es nuestro ámbito de actuación, por otro lado, ¿no? Que es donde tenemos que rendir cuentas y ser transparentes desde el punto de vista de cómo se está trabajando ese proyecto. Pero fundamentalmente lo más importante es que efectivamente cuando se quiere promover un proyecto y vamos, si te parece, aspectos que a mí me parece importante dejarlos claros, porque, insisto, sin materias primas críticas, sin las tierras raras, sin todos los minerales que la Unión Europea ha declarado como críticos, no es posible la transición energética ni la transición digital. No es posible garantizar la autonomía estratégica en Europa. No es posible garantizar las cadenas de valor dentro de la industria. Y, por lo tanto, no es posible garantizar que a través de la industria se pueden generar de forma estable empleos y crecimiento económico. Y eso nos tiene que llevar a una visión compartida de cómo acometer todos los procesos desde el punto de vista, como me decías, Pedro, del papel que juega la Administración. Y todo esto creo que requiere dos aspectos muy importantes que yo pongo encima de la mesa, no para darles una respuesta, porque si no volvería a faltar a las expectativas sobre mi intervención. Pero, primero, las empresas necesitan seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no es posible desarrollar este sector
Y, por lo tanto, esa es la primera función que tiene cualquier administración. Y, segundo aspecto, garantizar que, lógicamente, la tramitación se desarrolla con agilidad y en los tiempos que, de alguna forma, pueden dar respuesta a ser garantistas desde el punto de vista de todos los requerimientos que tiene que cumplir un determinado proyecto, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista del impacto en el territorio, en otros sectores económicos, etc. Bien, este es un aspecto. ¿Qué es el aspecto en el que normalmente se centran, digamos, a aquellos actores que se suelen posicionar en contra de los proyectos y que de alguna forma pues muchas veces se quiere poner en duda el papel de la propia administración a la hora de acometer todo este proceso? Pero hay un segundo elemento que tiene que estar en el debate y que tiene que estar en la normativa y que también tiene que estar en la propia comunicación y, por lo tanto, en la percepción de los actores. Y es el beneficio, tanto económico y social, que viene acompañando a un proyecto. Y ese aspecto requiere, por lo tanto, que se trate conjuntamente. Es más, tiene que ir de la mano en la propia autorización de un proyecto el hecho que se puedan constatar los beneficios económicos y sociales que acompañan al mismo. Esto ya está en la normativa, porque cualquier declaración de impacto ambiental exige que se plasme una memoria con todos los efectos, tanto económicos y sociales, que tiene un determinado proyecto para su autorización. Y hay comunidades autónomas que ya están desarrollando toda una normativa para introducir el elemento territorial y, por lo tanto, los beneficios económicos y sociales sobre el territorio y también la participación ciudadana en el proceso de evaluación de estos impactos y estos beneficios económicos y sociales. Hay comunidades autónomas que ya lo tienen regulado, que ya se está trabajando en este ámbito y el Gobierno, si me lo permiten, también ha despertado su sueño y en el último Real Decreto Ley 7/2026, es decir, que estamos hablando del último Real Decreto aprobado en el Congreso de los Diputados, se introduce una modificación que afecta a la Ley del sector eléctrico y que regula que efectivamente todos aquellos proyectos que se tienen que conectar a una red de alta tensión tienen que plasmar en el trámite de su autorización cuáles son esos beneficios económicos y sociales, cuál es la participación ciudadana, subrayo la participación ciudadana en el proceso de autorización y que todo eso forme parte del proceso de autorización de un determinado proyecto. Pues en el sector minero esto ya se está produciendo en muchas comunidades autónomas y esto es lo que tiene que resolver el debate de no si un proyecto es bueno o es malo, eso ya tendremos ocasión de plantearlo, sino sobre un determinado proyecto, uno, que se garanticen el cumplimiento de todas las normativas, que eso todas las administraciones lo hacen, y dos, que efectivamente haya una evaluación del impacto económico y social que tiene un determinado proyecto para el territorio y que hace que le dé sentido desde el punto de vista de cómo se puede integrar el proyecto en el territorio. Si esos elementos son compartidos por todo el ecosistema, seguramente no se darían las situaciones que me planteabas en la pregunta y es el por qué en un determinado momento se puede estar en contra. Que se puede estar en contra de un determinado proyecto, lógicamente, pero lo más importante es que ese proyecto, desde el punto de vista del impulso, no solo del ámbito privado, sino de la administración pública, sea garantista desde el punto de vista, primero, del cumplimiento de los criterios, segundo, del impacto económico y social que genera.
Bueno, pues tampoco me has contestado, pero está muy bien. No esperaba menos, ¿eh? Pero claro, has puesto varios focos que me parecen absolutamente relevantes. Absolutamente relevantes. Hay gobiernos autonómicos, tenemos representación aquí, por ejemplo, de Andalucía. Que lo está haciendo muy bien. Que lo están haciendo muy bien porque sí comunican desde la Administración la importancia estratégica de la minería en el ecosistema andaluz industrial, porque comunicar esto no es incompatible con comunicar la importancia de otras actividades, como es el despliegue y cohabitación de renovables, la transición, la agricultura o la industria alimentaria, que también en muchas comarcas y en muchas zonas es la base de un empleo estable y de calidad, ¿no? Hablo de industria alimentaria. Pero a veces también es necesario. En España hemos tenido una hoja de ruta, después de 40 y tantos o 50 años, han gobernado todos los partidos políticos y hasta que la Unión Europea no ha apretado, no hemos sido capaces de empezar a plasmar una estrategia sobre materias primas minerales. ¿Para cuándo le vamos a dar estatus? ¿Cuándo tendremos una Dirección General de Minas que esté ligada a la industria, que esté ligada a un ministerio que entienda lo que es una cadena de valor? Bueno, eso a nivel de ministerio no lo sé, pero a nivel de comunidad autónoma esto ya está ocurriendo. De hecho, en muchas comunidades autónomas precisamente la minería está en la misma consejería que industria. Yo hablo de mi libro, que es El Gallego, y eso ocurre así. Y eso hace que efectivamente se pueda entender mucho mejor el papel que en un determinado proyecto puede jugar en la cadena de valor del ámbito industrial. Y, por lo tanto, cómo se le pueden dar respuestas industriales a lo que es un proyecto industrial dentro de la propia cadena de valor, ¿no? O sea que desde esa perspectiva yo creo que no hay ninguna duda que efectivamente vincular minería con industria es un ámbito que tiene sentido por sí mismo. Cuestión distinta es cómo puede resolver un determinado gobierno su estructura administrativa a la hora de poder impulsar los proyectos, ¿no? Pero claramente yo he hablado al principio del binomio industria-energía y ahí tengo que incorporar lógicamente a la minería. Y la minería tiene que tener el tratamiento como cualquier otra industria. Cuando hablamos de los permittings, pues las comunidades autónomas, ahora el Gobierno también lo quiere hacer con la creación de proyectos de inversión estratégica, pero todas las comunidades autónomas tienen proyectos de inversión estratégica, ¿no? Y ahí tienen que estar los proyectos mineros. ¿Cómo no van a estar los proyectos mineros a la hora de poder dar facilidades desde el punto de vista de la tramitación administrativa con reducción de plazos y con una serie de ventajas desde el punto de vista de su impacto, ¿no? Hay que hablar de la financiación de los proyectos y hay que hablar, lógicamente, de cómo los puedes integrar, insisto, como un sector más. Y creo que esa es la clave para que se pueda entender que en un momento determinado el visitar una planta de fabricación de quesos o una planta del sector de la automoción, desde el punto de vista industrial, es exactamente lo mismo que visitar una mina de wolframio. Has tocado dos temas fundamentales, financiación pública y financiación privada, porque en la financiación pública la parte extractiva se ha quedado fuera de muchos de los planes de fondos europeos, donde sí la parte industrial tenía acceso, pero la parte extractiva es tan industria como la planta de concentración, como la planta de beneficio. Y ese es un gap, es una pequeña herida que tiene el sector porque no ha podido acceder a esos fondos. Pero también me gustaría hablar de la financiación privada. No tenemos en España una banca tradicionalmente financiadora de la industria extractiva. Lo hemos perdido hace mucho tiempo.
tenemos que ver cómo fondos de inversión, australianos, canadienses, estadounidenses, vienen a financiar, obviamente, con unos objetivos muy claros y con un riesgo para nuestra autonomía estratégica. ¿Cómo ves ese problema del ámbito financiero privado hacia este tipo de industria? Bueno, pues que hay que resolverlo, porque efectivamente toda la financiación en estos momentos está en los mercados bursátiles de otros países, no está muchas veces ni en el propio ámbito europeo, ¿no? Creo que ahí Europa ha dado un paso interesante con toda la línea de financiación que ha establecido a través del Banco Europeo de Inversiones, y eso marca un camino para que los Estados miembros también introduzcan elementos que permitan la financiación de este tipo de proyectos. Tienen un componente de riesgo que lógicamente hay que entender, y eso también requiere una cierta cultura, pero lógicamente Europa y España por extensión tienen que ser facilitadores desde el punto de vista de la financiación de este tipo de proyectos si realmente nos creemos que son críticos, que lo son. Y, por lo tanto, toda la regulación de materias primas críticas tiene que venir acompañado de mecanismos de financiación en el ámbito público y, lógicamente, con el componente privado que le corresponde a un proyecto de estas características. Claro, es un gap que realmente la semana pasada, en unas jornadas organizadas en la Escuela de Minas sobre financiación, se puso encima de la mesa. Bueno, ¿Dónde está? Hoy creo que aprobaban la normativa del Fondo España Crece. No, lo dejo ahí, dejo la pelota votando. No Hoy pasan cosas interesantes en el panorama político. Claro, has hablado en varias ocasiones de materias primas minerales fundamentales y estratégicas, pero también las hay de las otras, ¿sí? Porque no solamente son las fundamentales y estratégicas, que evidentemente son básicas para la transición, para la autonomía estratégica y para la defensa de nuestro modo de vida, pero existe una mayoría en volumen de materias primas minerales que nos permiten desarrollar nuestra forma de vida y que incluso en muchas ocasiones son estratégicas para los entornos porque son exportaciones, son fuentes de valor para determinadas comarcas. Pues puedo hablar de sectores como el yeso, puedo hablar de sectores como la magnesia, que no son fundamentales y estratégicos, pero o la piedra natural, que tú bien conoces, pero para determinadas comarcas sí son estratégicas. Esa, digamos, Europa a dos velocidades de los minerales, ¿cómo la ves? Bueno, no puede haber una Europa a dos velocidades en el ámbito de los minerales, como no puede haber una Europa a dos velocidades en otros ámbitos, como puede ser el industrial o el de la innovación. Podríamos estar aquí hablando y abrir el debate sobre la innovación y, por lo tanto, qué hacemos con la innovación disruptiva con respecto a la innovación incremental. ¿Cuál es más relevante? Pues, lógicamente, la innovación disruptiva te posiciona en unos ámbitos desde el punto de vista de tus capacidades tecnológicas e industriales, pero eso no quita que la innovación incremental también tenga que tener una respuesta. Pues si lo llevas al ámbito de los minerales, exactamente lo mismo. Lo importante es el sector en sí mismo, y el sector tiene que tener un marco regulatorio en su conjunto que dé una respuesta de forma transversal independientemente de los tipos de minerales. Es cierto que a partir de ahí hay una serie de minerales que se consideran estratégicos en el marco de la cadena de valor que puedes y debes tener elementos diferenciales para dar una respuesta acorde al posicionamiento que necesita la Unión Europea y que necesita España en esos minerales en concreto. Pero la regulación tiene que ser de sector, por lo tanto la visión tiene que ser sobre un marco regulatorio a nivel estatal, que yo recuerdo aquí que es solo hay dos normas preconstitucionales. Una es la Ley de Minas. Y el plan de abastecimiento de materias primas también es preconstitucional. Lo cual nos lleva a un planteamiento de que efectivamente tenemos que despertar de ese sueño
Tenemos que tener un plan de acción desde el punto de vista de las materias primas que dé una respuesta no solo de la identificación del recurso que tenemos en España, de cómo abordar los procesos de investigación, de extracción y de transformación, y a partir de ahí que ese marco sea transversal y creo que también teniendo en cuenta efectivamente ese elemento diferencial que ya nos ha marcado la Unión Europea con las materias primas críticas, que pueden tener elementos, digamos, ad hoc de cara a ir más rápido, porque aquí estamos con un problema de tiempos. Todas las decisiones que estemos tomando hoy nos situarán a la minería en el año 2035. Y todas las decisiones que no tomemos será retrasarla para, seguramente, quedarnos fuera del tablero de juego. Por lo tanto, la clave es compartir la visión, tomar decisiones desde el punto de vista normativo y, a partir de ahí, agilidad en el tiempo para que España no se quede fuera de una realidad europea e internacional y de una realidad económica y geopolítica. Efectivamente, esta mañana ha salido en la conferencia de Nemesio esa idea. Las decisiones hoy, que se empiezan a ejecutar hoy, las veremos nosotros y probablemente nuestros descendientes en los próximos, a partir de 10 años. No quiero terminar, ya sé que Carles está como un ave rapaz. Te has puesto en la cornisa, ¿no? Ya esperando la pieza. No, aún no ha empezado a tocar. Pero todavía no ha empezado a tocar, lo que me permite una última pregunta. Última pregunta que va ligada a dos conceptos que también acabas de mencionar. Cadena de valor y tecnología. Esta mañana Nemesio en su conferencia nos explicaba que aunque nosotros podamos tener mineral de litio y podamos concentrarlo aquí, la metalurgia del litio la hace China, mayoritariamente en el mundo. Y así ocurre con un montón de materias primas minerales, sobre todo de las críticas fundamentales, estratégicas. ¿Qué tenemos que hacer? No solo para explotar nuestro recurso de una forma sostenible, sino desarrollar la cadena de valor en España, para que no nos ocurra como ocurrió a finales del 19 y principios del 20, donde nuestros minerales iban a otros países y de ahí que eran las compañías, la anglo-belga, la franco no sé qué, las que eran las dueñas de las grandes instalaciones mineras. ¿Qué tenemos que hacer para que la cadena de valor, con la tecnología adecuada, se quede aquí? Bueno, a mí siempre se me ha dado fatal dar consejos, ¿no? Siempre que he dado un consejo ha salido mal, por lo tanto no se me ocurriría hacerlo esta mañana, pero intentando responder a tu pregunta, creo que hay dos elementos que son críticos desde el punto de vista del sector minero. El primero, hay que trabajar de forma colectiva en la legitimación social y territorial de la minería. Y eso pasa por esa visión compartida y, por lo tanto, pasa por identificar a un sector que, como hemos dicho antes, es absolutamente imprescindible en un proceso de descarbonización, un proceso de transición energética, de transición digital. Sin minería no habrá descarbonización. Y ese elemento requiere una legitimación. Y eso es una corresponsabilidad que tienen todos los actores del ecosistema. Y a partir de ahí, el segundo elemento es trabajar en la sostenibilidad en el largo plazo. Porque el impacto que puede tener una explotación minera no es la propia explotación en sí misma, sino es el papel que juega en la propia cadena de valor, como tú has dicho muy bien, desde el punto de vista industrial. Y eso requiere
que cuando se está planteando un proyecto y cuando se están planteando los impactos y el beneficio económico y social que puede tener un determinado proyecto, también hay que incluir a la cadena de valor. Y, por lo tanto, no solo es la extracción, sino que también es la transformación. Y es, por lo tanto, el integrar la minería como tal en la cadena de valor industrial. Ese es el reto y eso es lo que, de alguna forma, va a reforzar la propia legitimación de la minería. En definitiva, legitimación social y territorial y sostenibilidad a largo plazo. Sobre esos dos principios, y añadiría un tercero, que es la colaboración público-privada. Sin colaboración público-privada esto no es posible. Y, por supuesto, el poder compartirlo entre los actores del ecosistema. Pues muchísimas gracias, Paco. Yo creo que al final ha costado un poco, pero ha sido contestando a todo, ¿eh? Por favor, un fuerte aplauso para Paco Condé.